Estimados estudiantes, vamos a continuar con la unidad didáctica taller de base de datos y en esta parte vamos a ver acerca del modelo conceptual entidad-relación. Este modelo nos va a permitir aterrizar todo lo que nosotros hemos ido viendo anteriormente en la determinación de requerimientos para que ya hagamos de manera eficiente el diseño de la base de datos. Entonces, en este caso muestro la gráfica de la metodología que vamos a desarrollar. En esta etapa, el modelo conceptual, utilizaremos un método, la cual se conoce como el modelo entidad-relación. Aquí es donde nosotros vamos a seguir una cierta serie de pasos para poder lograr un diseño ya de nuestra base de datos. Posteriormente, pasaremos al diseño lógico, aplicaremos técnicas para hacer una normalización de base de datos. ¿Qué significa? Si ya aquí en el diseño, según he ido trabajando, debo verificar qué errores pueden tener estos. Entonces, las técnicas de normalización me van a permitir detectar los errores para que yo pueda corregir. Una vez que estas están corregidas, los errores y todo ello, paso tranquilamente a implementar mi modelo físico. ¿Por qué? Porque si en el modelo entidad-relación yo no hago un buen diseño, no aplico técnicas de normalización, mi base de datos va a estar mal. Una base de datos errónea, la cual no debemos cometer. Antes que entremos en materia, es importante aclarar que los pasos de la metodología que a continuación trabajaremos no son las únicas etapas, métodos, procedimientos para el diseño de una base de datos. Si nosotros estamos optando a utilizar esta metodología es porque actualmente nos permite hacer un diseño de base de datos estable, robusta. ¿Podemos utilizar otros modelos? Sí, pero por ahora trabajaremos con el modelo entidad-relación. Entonces, este modelo está basado en sacar esquemas o diagramas, el cual va a tener los siguientes pasos. Inicialmente aprenderemos a identificar entidades. Luego, estas entidades que nosotros hemos identificado las vamos a interrelacionar o relacionar. Una vez que logremos relacionar, veremos qué tipo de correspondencias, qué tipo de relaciones existen. Una vez hecho ello, identificaremos atributos, características propias de una entidad y qué tipo de identificadores estas pueden tener. Entonces, estos pasos son los que hoy vamos a trabajar y veremos de qué forma se va determinando cada uno de ellos. Pues bien, en esta primera etapa, el modelo conceptual nos menciona que este modelo se centra estrictamente en desarrollar un modelo por el cual una determinada realidad pueda ser representada o abstraída. Es lo que hemos venido hablando en los videos anteriores. Podríamos decir entonces que el modelo conceptual consiste en aplicar algunas técnicas que nos permitan representar una realidad de la manera más conveniente posible, teniendo en claro que esa representación debe estar modelada en función a los objetivos que se pretende alcanzar. Por ejemplo, se puede utilizar como técnicas aceptadas modelos gráficos, modelos matemáticos, modelos heurísticos, modelos descriptivos, etc. Entonces, para nuestro caso, el primer elemento que nosotros debemos identificar son las entidades. ¿Qué es una entidad? Se reconoce como aquel objeto definido como una persona, cosa, lugar, suceso, el cual se encuentra inmerso en un determinado problema. ¿Qué significa? Si usted va a un lugar, vamos a suponer que le digan, ¿no? Va a diseñar la base de datos de una tienda. ¿Qué es lo que observa usted? Clientes, productos, vendedores, etcétera, etcétera. Por exigencia de representación, las entidades deben ser representadas en singular. Ejemplo, cliente, servicio, material, compra, proveedor, factura, etc. Y a la vez esta tiene una representación gráfica. La representación gráfica es en un rectángulo. Entonces, para nosotros, de aquí en adelante, esta va a ser una entidad.
Aquí, como ejemplo, retomo lo que hicimos anteriormente. Aquí estoy observando, por ejemplo, ¿no?, sucursales, vendedores, productos, clientes, etc. Estas pasan a ser ya mis entidades. Relación o interrelación. Se reconoce como interrelación aquel vínculo asociado o correspondencia que posee una entidad para consigo u otras entidades. Ejemplo, si nosotros hemos podido identificar diversas entidades, como por ejemplo una entidad llamada cliente, otra entidad llamada compra, debo analizar de la forma coherente cómo éstas se pueden relacionar o interrelacionar. Entonces, cliente realiza una compra, ¿correcto? En la vida real esto se da. Factura contiene material o producto. Un proveedor entrega pedido. Cliente recomienda cliente. Esta es la forma que yo debo hacer para poder relacionar. La representación gráfica de una interrelación es en un rombo. Esta es la forma gráfica de interrelacionar. Entonces, en esta gráfica yo estoy mostrando dos entidades, la cual se están relacionando o interrelacionando. Pero tenga en cuenta algo, que debemos utilizar un verbo para identificar que es una interrelación. ¿Ok? Cliente realiza compra. Aquí estoy interrelacionando dos entidades. Entonces, ¿qué elementos tiene esta interrelación? Es la palabra basada en un verbo, mediante el cual se identifica la naturaleza de la interrelación. Grado de interrelación. Muy bien. Es el número de entidades que participa en una interrelación. Puede ser de grado 1 o grado 2. De grado 2 participan dos entidades, la entidad cliente y la entidad compra. Grado 1. En el grado 1 podemos observar que solamente está participando una entidad, la entidad llamada cliente. Cliente recomienda cliente, ¿no? Se da muy frecuentemente en las tiendas, en este caso, para nuestro ejemplo. Continuemos. Cardinalidad. Podemos decir cardinalidad o correspondencia. Es el número máximo de ocurrencias identificadas entre una o dos entidades. Se le conoce también como cardinalidad de la relación. El tipo de correspondencia puede ser de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Esto es muy importante para determinar en el momento que yo hago la interrelación de las entidades. Ejemplo, si un ciudadano solo puede adquirir un y solo un DNI, ¿correcto? A la viceversa, ¿cómo la leeríamos? Un DNI es adquirido por un y solo un ciudadano. Entonces, podríamos decir de la siguiente manera. Tipo de correspondencia o cardinalidad. Cuando yo quiero identificar qué tipo de correspondencia existen entre estas dos entidades. En este ejemplo me muestra, si yo quiero determinar que va a ser de 1 a 1, debo decir lo siguiente. Por ejemplo, se lee de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Un ciudadano adquiere un DNI, ¿correcto? Muy bien. Ahora leamos de derecha a izquierda. Un DNI, un solo DNI o número de DNI es adquirido por un ciudadano. Si nosotros encontramos un tipo de correspondencia o de cardinalidad de esta naturaleza, esta es de 1 a 1. Vamos con el ejemplo 2. Si un cliente realiza una o muchas compras y viceversa, es decir, una o muchas compras son realizadas por un cliente, nos encontramos en un tipo de correspondencia que es de 1 a muchos. Note la variante en las líneas que ingresan a las entidades, en especial la que ingresa a la entidad compra. Característica de la correspondencia, muchos. Entonces, dice, si leemos, un cliente, está hablando de una persona, realiza una o muchas compras. Esta representación gráfica significa muchas.
Ahora leamos de derecha a izquierda. Una o muchas compras son realizadas por un cliente. Encontramos cotidianamente este tipo de correspondencia. Entonces, aquí yo puedo determinar que va a ser una correspondencia de una a muchas. Vamos con el tercer ejemplo. Si una o más facturas contiene uno o más pedidos, o uno o más pedidos están contenidos en uno o más facturas, nos encontramos en un tipo de correspondencia de muchos a muchos. Note las líneas que ingresan a las entidades. Expresan las correspondencias de muchos a muchos. Dice, una o más facturas. Es cierto, en un negocio real, ¿solamente manejaremos una factura? No, manejaremos muchas facturas. ¿Qué contienen estas facturas? Pedidos. Una o más facturas contienen uno o más pedidos. Correcto, los pedidos. Uno o más pedidos están contenidos en uno o más facturas. Entonces, si encontramos algo que pueda determinar que es un tipo de correspondencia de una a muchas, o perdón, de muchas a muchas, esta será la forma de cómo yo deberé graficarlas. Muy bien. Una vez ya haber identificado el tipo de correspondencia, debo ahora hablar de los atributos. Los atributos son una y cada una de las características o propiedades que posee una entidad. Ejemplo, la entidad cliente podría poseer los siguientes atributos. ¿Qué tiene un cliente? Un código, un nombre, una dirección, un DNI, un número telefónico, etcétera, etcétera, etcétera. Nota. Cuando se determinan los atributos para las entidades, estas deben estar en función a la problemática. Por ejemplo, si nosotros diferenciamos entre lo que va a ser un cliente para un médico, un cliente para una tienda, estas van a tener características distintas. Imaginemos dos entornos de trabajo, un médico y un electricista, ambos enfocados a un cliente, ¿correcto? Entonces usted ahí va a poder darse cuenta qué tipo de datos cada uno va a manejar. La representación gráfica de los atributos es, tenemos la entidad cliente que se representa con un rectángulo y los atributos que ésta puede tener. De esta manera, gráficamente, yo lo puedo representar. Identificadores. Muy bien. Tenemos el atributo identificador principal, conocido también como llave primaria. Es aquel atributo o conjunto de atributos que identifican unívocamente a cada una de las ocurrencias. Ejemplo, el código de una entidad cliente identifica unívocamente a cada una de las ocurrencias de esta entidad, aun a pesar, por ejemplo, de dos o más clientes presentan nombres iguales o similares. Cabe mencionar que justamente los códigos son empleados y construidos para ser unívocos, mejor dicho, únicos. Es decir, no permiten identificar individualmente a una ocurrencia en particular. Aquí tenemos un ejemplo en el cual podemos mencionar que tenemos los códigos que va a permitirme identificar a esta persona con estos datos. A esta entonces yo le podré identificar como el atributo identificador principal. Ahora, observe aquí. Esto todo es una entidad. Muy bien. Los atributos vienen en las columnas. El DNI, el nombre, el correo, el celular, la dirección. Esos son los atributos. ¿Correcto? Ahora, el contenido. El contenido nosotros lo conocemos como filas o tuplas. Lo que son las filas o tuplas. Para que usted pueda entender. E igual aquí, en este ejemplo, el identificador para este caso, para este cliente, es el número de DNI, que también podría agregarnos un código más adelante. Atributo identificador secundario, conocido también como llave candidata. Es aquel que sin ser atributo identificador principal puede llegar a serlo, solo o en conjunto con otros atributos propios de esta entidad. Posee características de unicidad similar a la IP, por eso se le conoce como candidato. ¿Qué significa? En pocas palabras, si en algún momento yo quiero también identificar
¿Qué otro atributo puede ser la cual me permita a mí identificar al cliente? Por ejemplo, puedo utilizar también el DNI. Entonces estaría teniendo dos atributos identificadores, una que es principal y otra que es secundario, que en algunos casos se da. El atributo identificador foráneo. Después del AIP, AIS, es aquel atributo o conjunto de atributos no propios de la entidad, pero que forman parte de ella. Es por eso que se llaman atributos foráneos. Significa que vienen de otro lugar, vienen de afuera. Por ejemplo, tengo los datos del cliente. Mi atributo identificador principal, correcto. Voy a identificar al cliente por su código. Si no puedo identificar por el código, lo podré hacer por el número de DNI. Pero a la vez también está incluida otro atributo, que es el código de venta. Que esta es un foráneo. Pero este código de venta, ¿de dónde viene? Lógicamente me va a permitir, viene de afuera y esta me va a permitir identificar qué venta, qué número de venta le corresponde a este cliente. ¿Para qué? Para que yo pueda saber y coincidir con la tabla probablemente o con la entidad probablemente ventas que esta le pertenece a este cliente. Ejemplo, hemos visto en los videos anteriores de la tienda de línea blanca de artefactos, en la cual se ha podido ver acerca del recojo de información y los procesos que han desarrollado ustedes. Hemos visto que tenemos como entidades, por ejemplo, productos, vendedores, clientes, sucursales y ventas, de las cuales hemos podido determinar también que ellos pueden almacenar datos como las marcas, modelo, descripción de los clientes, por ejemplo, pueden tener el número de DNI, el nombre, el cargo, ¿no? De los trabajadores de igual manera, de las sucursales, su código, la ciudad, en qué región se encuentran, de las ventas, la factura, la fecha, el nombre del cliente, etc. Esto ahora, lo que usted ha podido determinar anteriormente, ahora esto se convierte en entidades y la debemos graficar de esta manera, ¿no? Entonces, puedo decir, de lo que yo he podido hacer mi determinación de requerimientos, de lo que he observado, de lo que he podido aplicar las encuestas y recojo información documentaria, puedo determinar que tengo 5 atributos. Pero tenga en cuenta algo, la cantidad de entidades, la cantidad de entidades que van a participar en una base de datos no depende de usted, depende de la naturaleza de la cual se está haciendo el diseño. Quizás usted, por ahorrarse la tarea, simplemente va a decir, no, para esta base de datos solamente va a tener 4 entidades, cuando exista otras entidades que también están inmersas ahí. Entonces, la cantidad de entidades se define en función al requerimiento, a la necesidad de la base de datos que queremos levantar, del lugar que queremos levantar. Tengan mucho cuidado en esa parte. Entonces, usted ahora lo que va a hacer es lo siguiente, retrocedo. En el caso anterior de los ejercicios que les he alcanzado, usted ha realizado similar a esto, ha hecho su determinación de requerimientos, correcto. Ahora va a convertirlo en entidades. Debe pasarlo a esta gráfica, así a representarlo en rectángulos, que son sus entidades. Muy bien. Luego, ¿qué debe hacer? Debe identificar sus atributos de cada entidad. ¿Pero de dónde salen estas? Estas justamente salen de lo que usted ha podido observar que tiene. Por ejemplo, si es un producto, tiene marca, modelo, inscripción. Si es un vendedor, tiene DNI, nombre, edad, etcétera, etcétera. Entonces, usted podrá identificar lo que viene a ser sus atributos de cada entidad. Paso 3, ¿qué tiene que hacer? Identificar el tipo de relación. ¿Qué entidad se relaciona con otra entidad? Por ejemplo, el cliente se relaciona con el vendedor. Si el vendedor atiende, cliente. Y debe identificar qué tipo de relación es o qué tipo de correspondencia, de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. Entonces, ¿qué dirá acá? Un cliente, por ejemplo, es atendido por muchos vendedores. Muchos vendedores atienden a un cliente.
usted tendrá que identificar en función al ejemplo que se le ha alcanzado el tipo de relación que tiene. De esa manera, usted va a ir desarrollando la relación, los atributos de su diagrama que va a elaborar. Entonces, debe como resultado final presentar el diagrama similar al que está observando en estos momentos. Bien, estimados estudiantes, ya tenemos los fundamentos, ya tiene usted el ejercicio que ha desarrollado anteriormente. No se preocupe por manejar algún software para que le permita hacer diagramas, simplemente utilice un PPT para que pueda explicar paso a paso, en función a lo que hemos observado, el ejercicio que se le ha propuesto. Nos vemos en el siguiente video.